y los demás partidos. Aquí no nos van a montar un debate contra el presidente Uribe utilizando un debate citado por la oposición. Me da mucha pena. A ellos no les gusta cumplir la ley y le pido al secretario que lea los artículos sobre los debates de control político. Senadora Paloma, no se preocupe que hay garantías para todo. La mesa directiva organiza el debate. Las bancadas tienen tiempo estipulado, todas las que quieran intervenir en el debate, y les pedimos que dejemos terminar la intervención del senador Iván Cepeda. El Congreso volvió a convertirse en un epicentro de tormenta política, pero esta vez el vendaval alcanzó proporciones insólitas. Entre gritos, mociones frenéticas y acusaciones que caían como dardos encendidos, un debate que debía revelar verdades terminó desnudando tensiones que ya ni siquiera se ocultan. Paloma Valencia irrumpió con un arsenal de denuncias que incendió el recinto, mientras el petrismo reaccionó con una mezcla de indignación, desorden y urgencia por contener el golpe. Lo que se vivió no fue un simple choque ideológico, sino la exhibición cruda de un país fracturado, atrapado entre sospechas, pactos oscuros y agendas que nadie termina de admitir públicamente. El ambiente quedó cargado, espeso, eléctrico. Algo se está moviendo, y no precisamente en silencio. Le doy un minuto para que termine, por favor. Presidente. Es inconcebible que se me trate de esta manera. Es decir, discúlpeme, discúlpeme, pero escúcheme. Le doy un minuto para que termine. Bueno, me quedo con el minuto. No, usted. Vea pues. Vea, ayer 4 verificaciones de quórum. Se ve que al pacto histórico le incomoda mucho este debate. Y que desde aquí darle la bienvenida al senador Cepeda, siquiera regresa a este recinto, donde cada vez que hablamos de los problemas de la paz total y parece su firma, usted no está aquí para responder. Me molesta mucho que no me hayan dejado terminar mi debate ayer y que terminamos con el problema de que le toca a uno hacer intervenciones controladitas. Entonces, yo voy a recapitular algunos de los temas de ayer porque me parece que quienes no estaban ayer pues tienen todo el derecho a enterarse. Ayer estábamos contándoles que la pregunta que queremos despejar en este debate, que es la pregunta que se hacen los colombianos, es si esta cooptación que ha tenido el Estado en las instancias de inteligencia, de la Superintendencia de Seguridad, de los asesores del Ministerio de Defensa, que ha tenido incluso la Aerocivil, fue una especie de bobada del gobierno o si por el contrario representa un nuevo pacto hecho con el narcoterrorismo desde campaña. Y arrancábamos hablando de todos los pactos que han tenido, el pacto de la picota, donde estaba el hermano del presidente, la senadora Piedad Córdoba, la financiación de la precampaña, donde aparece el famoso video de los 15.000 millones de pesos, donde aparece el hijo del presidente, que casualmente ayer le mandan orden de detención, de captura. Y vale la pena hablar también de Papá Pitufo. El pacto de la picota, presidenta, le va a pedir un poquito de orden. Tiene toda la razón. Yo le pido a los senadores y senadoras, por favor, atención al debate, respeto, que la senadora Paloma Valencia tiene el uso de la palabra, a los señores que están repartiendo en estos momentos la comida, también hacerlo con discreción y silencio. A los asesores también, si no me voy a ver obligada a que estén afuera del recinto. Senadora, continúe, por favor. Gracias, presidenta. Vea, aquí estábamos mostrando cómo las peregrinaciones de las cárceles pues no le han sido esquivas al pacto histórico, que le fascina ir a las cárceles a buscar amigos y apoyos políticos allá. Y entonces la senadora Piedad Córdoba, número 8 de la lista del pacto histórico cerrada, puesto muy importante que garantizaba su elección, estuvo en las cárceles de Colombia y fue, parece, delegada de la campaña, porque ayer les contábamos que estuvo visitando esas cárceles más o menos 20 veces y que lo más importante de todo es que de las 25 visitas que hizo,
21 fueron a la picota, 4 a la cárcel de La Paz en Medellín. Y lo más interesante del caso Piedad Córdoba. Moción de orden para la senadora. Le recuerdo que la moción de orden, senadora, que cumpla con lo que dice la ley quinta. Es que eso lo ha dicho anoche lo dijo la senadora Paloma Valencia. Anoche lo dijo, nos tuvo hora y media diciéndonos todo esto y nos lo va a repetir. No, yo creo que deben. No, señores, no, yo no quiero hablar Por favor. con las marionetas. No quiero hablar con las marionetas, no, señor. No. Senadora Aida. No quiero hablar con las marionetas. Moción de orden para el senador Carreño. No. ¡Ey! Senadores, Lo digo para el senador Carreño. Escúchame, por favor. Silencio. Con todo el respeto, yo les digo una cosa. Senadora Bella, con todo respeto le digo algo. ¿Quién fue la que hizo levantar ayer la sesión? Fue usted. Porque este debate se hubiera surtido ayer. Fue usted la que hizo levantar esto. Déjame hablar. Respetame la palabra. Respeto, por favor, tiene el uso de la palabra el senador Carreño. Senadora, pero respéteme la palabra. Senadora, senadora, ayer la escuchamos. Ayer la escuchamos. No me... Por favor, entonces, senador Carreño, ¿ya usted hizo su moción? Termine por 30 segundos. 30 segundos Repito, para el senador Carreño. Le digo a los colombianos, ayer estuvimos acá escuchando y prestando el debate, el ministro estuvieron los citados, pero fue usted, senadora, la que hizo levantar la sesión, solo eso. Gracias. Senadora Aida, el debate lo organiza la mesa directiva. Le di la palabra a la citante por 20 minutos y así vamos a proceder. Senador Iván Cepeda. Muchas gracias, señora presidenta. Yo pediría un poco de atención, silencio y respeto en este recinto. En lo posible, si podemos dirigirnos sin gritos, sería ya un avance importante. Con el mayor gusto, senadora Paloma Valencia, la vamos a escuchar porque eso que usted dice que tenemos temor o malestar por las revelaciones que usted va a hacer, no tiene ningún fundamento. Por favor, proceda a hacerlas. Pero, presidenta, yo sí le pediría, en ejercicio de mi legítimo derecho a la réplica, que se me permita intervenir, una vez lo haga la senadora Valencia, con el tiempo necesario para poder darle respuesta, que es lo que ella está pidiendo. Presidenta, muchas gracias. Vea, yo entiendo que este debate es muy complejo porque la evidencia es demoledora. Pero déjenlo hacer, senadores. Porque acuérdense que la oposición también tenemos días de la oposición. Y si no lo quieren, lo hacemos los 3 días seguidos para que el país pueda enterarse de lo que está pasando. Manera que aquí, sí, senador Cepeda, usted tendrá el tiempo de su partido para responder como son los debates. Y con mucho gusto podemos escuchar sus explicaciones sobre los documentos que ha firmado usted y que están publicados y que el país conoce. Porque lo que pasa es que usted no viene y por eso no se entera que aquí se los hemos mentado ya varias veces. De pronto si viniera más por este recinto se enteraría. Pero bueno, yo quería hablar de la senadora Piedad Córdoba. No mal, ni faltándole al respeto, no señor. Hablando de las confesiones del hermano de la senadora Piedad Córdoba, de los documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde muestran que la senadora tenía una amistad gigantesca con el régimen venezolano que hasta le pagó $320,000, que cuando ese hermano que confesó que tenía vínculos con el narcotráfico y que andaba vendiendo drogas, también hablaron de Piedad Córdoba y la reunieron con los compradores de drogas, senador Pinto, y que ella se comprometió a mover el poder que tenía para garantizar que el negocio se hiciera con toda tranquilidad. Pero vale la pena decir que eso no es todo. Aquí estábamos mostrando un tema que es bien importante, como el socio de Álvaro Córdoba tenía acceso directo a la droga de las FARC y que alias la tía, Piedad Córdoba, que también algunos dicen que era Teodora, en los computadores que no dejaron salir a la luz pública de Raúl Reyes, fue la que presentó al régimen de Chávez con Alex Saab, fíjese usted, y que Alex Saab
tenía una misión para ella: hacerle pagar a Venezuela 30 millones de dólares por exportaciones ficticias para lavar la plata del narcotráfico. Ahí es donde inicia esta bella amistad de Alex Saab, Piedad Córdoba, relojes costosos y el régimen de Maduro, hoy a punto de caer por sus vínculos con el narcotráfico. Me llamó mucho la atención esta reunión. Ustedes conocen a los personajes que están allá, donde el senador Roy Barreras les cuenta que ya se supo que Piedad Córdoba estaba visitando las cárceles. ¿Para qué? Para ofrecer impunidad a cambio de apoyo político. Oiga eso, qué belleza. Impunidad a cambio de apoyo político, incluyendo los pabellones de los extraditables. Y entonces, la reunión, ¿sabe qué? Eso es como que le cuenten a uno que hoy hay costilla para el almuerzo. A nadie le inmutó, a todo el mundo le pareció muy bien. Y vale la pena venir a ver que no solamente fue Piedad Córdoba, sino el hermano del presidente. Y yo no puedo dejar de mostrar este video del hermano del presidente contando cómo fue que ganaron las elecciones. Póngamele play al que sigue. Al que sigue. Vaya y mira. Bueno, que me descuenten este tiempito y ahorita los ponemos porque están teniendo problemas ahí. De cabina, por favor, la presentación de la senadora Paloma Valencia. Vaya, Luis Fer. Porque ayer sí nos salían muy bien los videos. Hoy los videos se corroyeron. Senadora, ya está la presentación. Bueno, pero vale una cosa bien bonita, porque ese video es donde el hermano del presidente Petro, de su propia boca, dice que ellos ganaron por el apoyo que les dieron en territorios controlados desde las cárceles. Y que ese 1 millón de votos que lograron obtener ahí son los que garantizaron que ellos llegaran a la presidencia. Entonces, los delincuentes le cumplieron al pacto histórico, poniéndole los votos para elegir al presidente Petro. Pero lo bonito es ver cómo el gobierno Petro también le ha cumplido a los bandidos el favor que les hicieron de votar. ¿Qué fue lo que pactaron y qué fue lo que cumplieron? Vale la pena recordar que esto tiene todo origen en la paz total, donde lo que querían era poder hacer negociaciones con todos los grupos. Pero el fiscal Barbosa puso un pie, como lo pusimos aquí en el Congreso. Solamente podía haber negociaciones y levantamiento de órdenes de captura para los grupos que se aludían políticos. Y entonces vino la cosa de que el ELN sí, pero luego, y aquí el senador Cepeda se acordará muy bien de estas discusiones a propósito de la ley de la paz total, donde querían incluir no solamente los grupos políticos, sino la nueva Marquetalia, que había... Presidenta, un silenciecito. Continúe, senadora. La nueva Marquetalia, que había firmado los acuerdos, que se había dedicado a traficar droga, y el senador Cepeda los defendía con la teoría del entrampamiento, ¿se acuerdan? No los dejaron extraditar, y los señores, tal como eran, fueron a formar un nuevo grupo narcoterrorista llamado la Segunda Marquetalia. Atención, que fue quien mató a Miguel Uribe Turbay. Esto todo tiene implicaciones. Hoy estamos hablando de la vida de uno de nuestros compañeros por las decisiones que se tomaron en este Congreso de no dejar extraditar narcoterroristas como Santrich e Iván Márquez, que los protegieron y los recogieron en las camionetas del Congreso y que mataron a Miguel Uribe. Que a este país no se le olvide, porque aquí hay una historia detrás de todo esto. Y vale la pena también mirar que también ese personaje que tenía el gobierno Petro, Danilo Rueda, empezó a vender cupos para todos los mafiosos. 500 millones cobraban para meterlos en la paz total. Y entonces en las listas, siguiente lo mostraba el fiscal Barbosa, le empezaron a llegar levantamiento de órdenes de captura de los mafiosos que estaban en el pabellón de extraditables que visitó Piedad Córdoba. Y les querían levantar las órdenes de captura, senadora Angélica. Mire qué bello, a los mafiosos que estaban en el pabellón de extraditables. El fiscal Barbosa les dijo que no, que de esos 16
5 eran extraditables y que no les podían levantar las órdenes de captura. Y entonces, por supuesto, todo tiene un desenvolvimiento. La Fiscalía del Cambio. La Fiscalía del Cambio de la buena amiga también del exministro de Defensa Iván Velázquez, 20 años llevaba Velázquez trabajando con Camargo. Y la fiscal vino a cumplir los acuerdos que se habían hecho con los mafiosos. Lo primero que hicieron, ojo, fue decir que uno sí podía levantar las órdenes de captura de los extraditables. Pero lo segundo que dijo, que es lo más bello de todo, que los levantamientos de órdenes de captura actuaba a futuro, que era un salvoconducto para delinquir, que eso levantaba incluso las órdenes de captura cuando usted lo descubrían cometiendo delitos en flagrancia. Y yo les mostraba ayer esa resolución, que es bien curioso. Y uno se pregunta, ¿de dónde puede surgir el origen de una resolución como esa? Donde usted está delinquiendo y el Estado no lo puede capturar, que porque usted es gestor de paz. Es decir, un salvoconducto para delinquir. Siguiente. Y esta es la historia que les venimos a contar hoy. La historia de la detención de Anorí. Una de las historias más impresionantes. 23 de julio de 2024. Un general muy acucioso hizo un operativo de inteligencia que iba a dar con la captura de unos cabecillas de Calarcá. Sorpresa, no cayó uno, sino 7 cabecillas de Calarcá, incluyendo al mismísimo jefe Calarcá. Y entonces viene el despliegue del gobierno. Lo primero que hicieron fue empezar a decir que había que sacar esa directiva. Por eso la saca la fiscal Camargo, para cumplirle a Calarcá, senadora Angélica. Una directiva que dice que a usted no lo tienen que detener en flagrancia, porque claro, andaban en los carros de la UNP con armas ilegales, con oro, con plata, con un muchachito reclutado menor de edad. Y entonces la fiscal viene y nos dice que esos no son delitos de lesa humanidad y que la directiva de la fiscalía implica que ellos pueden andar a sus anchas con el narcotráfico, los niños reclutados en los carros de la UNP. Presidente Petro salió a decir que tranquilos colombianos, que ellos seguían capturados. Mentira. Aquí les estoy mostrando cómo fue la cosa. Inmediatamente liberaron a Calarcá, el mismísimo jefe de las disidencias. Liberaron a Ramiro, comandante de la subestructura 18, a Urias, el cabecilla del frente Rodrigo Cadete, a Diana Carolina Rey. Oiga, esta es la que más me ofende, porque Estampona es la reina de la extorsión. Se la pasa ya en el Caquetá extorsionando al campesinado colombiano, y la soltó el gobierno del cambio. ¿La soltó cómo? Con la famosa resolución que sacó la fiscalía, que dice, oiga pues, que a usted en flagrancia no lo pueden capturar si usted tiene un salvoconducto delictivo que se llama gestor de paz. Con un agravante, dijo que ahí no había delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, los niños reclutados no son delitos de lesa humanidad. Bueno, pero empezaron a procesar otros 3, estos 3 de aquí. María Alejandra Ojeda, Oliver y Firu. 3 zampones, pero adivine qué hizo el gobierno inmediatamente para cumplirle a las disidencias. Los nombraron gestores de paz inmediatamente para que no los tuvieran que mantener detenidos. Póngame atención a esto. El gobierno Petro en esta resolución los nombra gestores de paz para no dejarlos detenidos. Pero se les olvidó un detallito. En ese operativo de Anorí, donde cayeron 7 cabecillas, la fuerza pública incautó los computadores y los celulares. ¿De quién? De Calarcá, el jefe de las disidencias y de su comitiva principal. Son los documentos más importantes que haya capturado la fuerza pública después de los computadores de Raúl Reyes. Y adivine qué, la fiscal general no se enteró, dice ella. 16 meses. Los computadores estuvieron desaparecidos sin que nadie supiera la información. La fiscal ha salido a decir que la culpa la tiene la fiscal que lo recibió. Mentira. Ahí están todos los soportes de que la fiscal le dijo a sus superiores que la información era sumamente delicada. Pero la fiscalía no actuó. 16 meses, senador Guerra, tuvieron congelados los computadores. ¿Sabe por qué estamos haciendo este debate? Porque la prensa libre de Colombia no se rinde.
porque Noticias Caracol Televisión encontró y tuvo acceso a mucha de esa información. Y vean la belleza que encontramos. ¿Qué había en los computadores y los celulares del mismísimo Calarcá? Bueno, primero, estaba toda la información sobre dos temas: la cooptación del gobierno o el cogobierno de las disidencias en el gobierno del cambio. Y ya les voy a contar lo que hicieron. Pero mire, uno podría decir, si tico el gobierno, es que no sabía que lo tenían infiltrado. Pero yo quiero que ustedes observen esto. El general Juan Carlos Fajardo, que era el comandante de la 7ª División del Ejército, que fue el que hizo este operativo, donde cayó Calarcá y los jefes, y donde cayeron los computadores y los celulares, lo sacó el gobierno de Gustavo Petro. Pongan atención, el premio al general que hizo este operativo fue que lo sacaron de la fuerza pública. Claro, era grave porque le estaban incumpliendo a las disidencias. Y viene entonces esta bellísima historia de lo que pasó después. La fiscal general sale a decir que ella nada tiene que ver, que ella porque iba a estar enterada del operativo más importante que ha hecho la fuerza pública en este gobierno contra las disidencias, y que lo de los computadores y los celulares ni idea, que esa investigación empezó ayer, salió a decir. Pero vale la pena que recordemos, y esto es bien importante, que esta información es gravísima. Junio de 2022, senador Cepeda nos podrá contar sobre esta reunión. Fueron y buscaron, retirados de nuestra fuerza pública, unirse a la campaña política. Iván Cepeda, sí señor. Tiene usted razón, querido senador Efraín Cepeda, en que hay dos Cepedas. Aquí está el senador Cepeda en esta reunión. Allá llegó el coronel Mazo, allá llegó el general Huertas, allá llegó Alfonso Mansur, el director de los Veteranos por Colombia, el general Henry Pinto. Los pusieron a hacer política, campaña por Petro, y violando, en mi opinión, la Constitución y la ley, que exige que las Fuerzas Armadas de Colombia no participen en política. El mecanismo es maravilloso. Ustedes retiran, hacen política y luego usted los reincorpora. Y todos quedamos bien contentos porque así se puede hacer política y miembro de la fuerza pública. Mira la trampita que le hacen al país. Pero no es una trampita, es una trampota. Mire, aquí adelante, el buen amigo del senador Iván Cepeda, el doctor Iván Velázquez, Mindefensa, nombra a toda esta gente bonita que ayudó en la campaña en el gobierno. ¿Y a quién nombra? A Mazo, de asesor de despacho. ¿Y lo pone a qué? A decidir los temas de inteligencia. Aparece este Wilmar Mejía. Oiga, la señora Guerrero quedó en pañales. Porque es que Wilmar Mejía era un licenciado de educación física que lo nombran agente en la DNI. Oiga pues, y al año se convierte en el director de inteligencia. Berraco, ese man tiene talento. ¿De dónde salió? ¿Quién le hizo el polígrafo? ¿Cuáles eran? ¿Cumplía los requisitos para ser director de inteligencia? El señor Wilmar es el mismo que ya le... ¿Ah? Peor que un bodeguero, querida senadora. Pero era tan de confianza del presidente Petro que lo nombran al mismo tiempo representante del presidente en la Universidad de Antioquia. O sea, bien cercano, que usted no nombra un bodeguero en la universidad. Pues bueno, fíjese que el señor una carrera meteórica, pero aquí viene el primer incidente que es supremamente grave. El gobierno del presidente Duque recibió información de entidades de inteligencia extranjeras que mostraban que Huertas era una ficha de los narcoterroristas. Y el presidente Petro lo reincorpora y lo quiere nombrar comandante del ejército. Y entonces las agencias de inteligencia extranjeras le dicen al presidente: ni se le ocurra, presidente, este señor está muy cuestionado. ¿Y sabe qué hizo Petro? Recibió el informe de inteligencia del genio de la inteligencia, Wilmar, el licenciado de educación física, que le dijo: no se preocupe, presidente, este es un hombre íntegro. Y resulta
que entonces meten a Huertas, ya no de comandante del ejército, sino de comandante de personal. Y pongan atención, ¿qué controla el comandante de personal? Oigan pues, los retiros y los ascensos de nuestra fuerza pública. Mírenlo bonito de esto. Este señor Huertas, ficha de las disidencias, empieza a controlar los ascensos y los retiros. Y pues, miren, aquí está Wilmar reconociendo, esto vale la pena, no lo voy a repetir porque lo mostramos ayer, reconociendo que él hizo los informes con los que el presidente Petro reincorporó a Huertas. Todo bien, todo funciona, estamos bien unidos. Y miren lo siguiente tan bonito, Mejía, que también lo reincorporaron, incidía en la salida de oficiales, Mazo en la salida de oficiales, ahí está, cómo le asesoraba al ministro Iván Velázquez quién entraba y quién salía. Mire que todos, qué bonito, quedaron decidiendo la vida de los oficiales y suboficiales de la fuerza pública. Y esta es la purga estalinista, podríamos decir, que hicieron en las Fuerzas Armadas de Colombia. Nos sacaron 17 mayores generales en el ejército, 20 mayores generales de la policía. Nos sacaron 107 coroneles de nuestra policía. Oigan esto, recomendado por las disidencias de las FARC. Y nos sacaron 97 coroneles de la Fuerza Aérea. ¿Sabe qué había, senadora Angélica, en los computadores y celulares de Calarcá? Chats con esta gente buena que reincorporó el gobierno del cambio, que estaban dedicados a hacer la purga estalinista de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahí están, y entonces dicen, no, es que hay que investigarlo. La investigación preliminar ya muestra que los correos son los certificados correos de esos agentes de inteligencia, de esos generales, hablando con las disidencias. Vea una pregunta capciosa que yo hago aquí. Aquí el gobierno nos quiere hacer creer que Calarcá y sus disidencias se pusieron de acuerdo con las agencias de inteligencia internacionales para inculpar a Huertas y a Mazo y a Wilmar, porque todo eso es gente buena, y que ellos se pusieron de acuerdo y que esa información de los computadores y los celulares no se sabe cómo llegó allá. Sigamos más adelante porque esto vale la pena. Aquí está la destrucción de nuestra fuerza pública. No en vano tenemos los resultados de seguridad, donde el homicidio crece, donde todo avanza. Y aquí vale la pena mencionar que la secretaria de gabinete de Mindefensa, aquí presente, también fue UTL del senador Iván Cepeda. Esto para mostrar la vinculación que se tiene con el ministro, que hace parte de la entraña del pacto histórico, para que no digan que son decisiones de un ministro que ya salió y que nada tiene que ver con el gobierno. Claro que tiene que ver con el gobierno y con su candidato. Sigamos adelante. Mire aquí la belleza. Este sí es el organigrama estrella. Aquí está Iván Velázquez, que nombra a Huertas y a Mazo, que eran compañeros de curso, amigos que fueron a esa misma reunión y que son los padrinos de este señor Wilmar, el licenciado de Educación Física. Pero también en los computadores y los celulares, ¿sabe qué apareció, senador JP? Que el gobierno se había comprometido a través de esta gente en regularizarle la condición a los guerrilleros. Sonido para la senadora Paloma, por favor. Les iban a dar, oiga, senador Inti, les iban a dar agencias de seguridad. Y están los chats y los correos y las reuniones donde les iban a legalizar los carros, las armas, los fusiles. Oiga, qué casualidad, este señor Alfonso Mansur tiene investigaciones en la Procuraduría por 18 licencias express de empresas de seguridad. Qué bello el gobierno del cambio, qué bello. Y vale la pena que pasemos a la Dirección Nacional de Inteligencia, todita en manos del M-19. Vale la pena recordar que estos funcionarios que salían en los computadores y los celulares no los quiso sacar el gobierno, los tuvo que sacar la Procuraduría. ¿Sabe qué dijeron? Que había que hacer una investigación, porque no le creen a las agencias de inteligencia internacionales, ni a los computadores, ni a los celulares de Calarcá. O más bien, pensaban que se iban a quedar engavetados de por vida. Mira la Dirección Nacional de Inteligencia que se le entregaron al M-19. Casanova, el prófugo Ampón, expresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González, prófugo, fundador también del Partido Verde, y el doctor Jorge Lemus, que hoy tampoco vino.
porque es que nos debiera contar esas preguntitas. El licenciado de Educación Física, ¿de dónde salió? ¿Quién fue que lo recomendó? ¿Cómo llega a ser director de inteligencia? ¿Quién le hizo el polígrafo? ¿Quién le hizo el estudio de seguridad? ¿Cumplió con los requisitos del cargo? No, eso nada, no lo van a responder. Pero bueno, lo que sí es interesante es que si le entregaron la inteligencia a las disidencias, aquí hay una pregunta que yo tengo que hacer. ¿Las centrales de inteligencia de este gobierno se enteraron del atentado a Miguel Uribe? ¿Y no lo dijeron? Que nos lo respondan. Porque es que cuando uno le entrega la inteligencia a este país al narcoterrorismo, tiene una responsabilidad. Y tienen que responder por eso. Y quiero seguir más allá. No solamente estamos hablando de Lemus, que dice que no tiene ni idea de nada, porque el bueno es este señor Wirtman, el licenciado. Pero mire lo interesante de todo esto, porque es que aquí es que todo empieza a cuajar. El señor de inteligencia lo nombran en las mesas de negociación de la paz total para que acompañe al senador Cepeda. ¿De cuándo acá la inteligencia participa en mesas de negociación con grupos ilegales? Pero es interesante porque se vuelve la DNI ahora la central de negociación. Y ponga atención a lo siguiente. Aquí está el proyecto de este gobierno donde querían centralizar toda la inteligencia en la DNI y querían darle facultades al presidente para otorgar investigaciones de inteligencia de forma verbal. Vea la belleza, para chuzar a la oposición o para perseguirla, para que era que querían eso los del pacto, que también no lo cuenten. Pero vale la pena recordar lo que ha hecho la Fiscalía para cumplirle a las disidencias y a todos los grupos narcoterroristas. Yo ya les conté, cambió para que no los puedan capturar en flagrancia. Decidió que sí se pueden levantar órdenes de captura de extraditables. Oiga pues, y lo más interesante de todo, viene destruyendo la Fiscalía General de la Nación. María Fernanda, usted me lo había comentado y aquí están las cifras. Mire, resulta que ella sale y dice que es que nos hace falta más fiscales especializados en el Gaula para que hubiéramos podido saber rápido de lo que estaba pasando en esos computadores. Pues bueno, vamos a pasar de 120 para la investigación del secuestro y de la extorsión a 40. Porque claro, como el secuestro solo se ha duplicado y la extorsión ha crecido en 57%, no se necesitan 10.000 casos de extorsión que se guardarán en los ataqueles como mecanismo para defender a las disidencias. Y aquí están los 3 documenticos que ha firmado el senador Cepeda, el senador Iván Cepeda. El primero, mire esta belleza, querido senador Alejandro, mire esto. Los acuerdos adoptados en la mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado. Oiga, con la sola firma del senador Cepeda, usted obtiene una política de Estado. Él representa a todo el Congreso de la República cuando negocia con el ELN. Usted, senador Carreño, que le toca hacer tanta briega para sacarle los beneficios a la fuerza pública, pues los terroristas, con la firma del senador Cepeda, de una vez construyen política pública en este país. La segunda, mire qué bella, dice, acepta el reclutamiento de menores. Firmó el senador Cepeda con el ELN, no utilizar de manera alguna menores de 15 años de edad en el conflicto armado. Porque los de 16, 17 y 18 sí los pueden reclutar. Gracias, senador Cepeda. Los padres de familia de Colombia se lo agradecen. Y la última perlita, el senador Cepeda legitima el secuestro con fines económicos. Dicen, hemos acordado esta tregua por 180 días. Y entonces en esa tregua dicen que no se pacta nada. Pero el ELN agrega que por esos 180 días, de manera unilateral y temporal, se van a suspender las retenciones de carácter económico. Mejor dicho, después de la tregua con la firma del senador Cepeda, que secuestren a los colombianos y que le saquen la plata, como se la han venido sacando siempre. Y yo quiero terminar mostrándoles a ustedes el video de Benedetti, que no se nos puede olvidar. No se oye muy bien, pero se lo resumo. Benedetti dice, ¿cómo se atreven a maltratar a un man que les hizo 100 reuniones políticas y les consiguió 15.000 millones de pesos?
Bueno, ¿de dónde vienen esos 15.000 millones de pesos? Ayer le mandaron orden de captura a Nicolás Petro, que le recibió la patrica al hombre Malboro, al Turco Isaca y a todos los bandidos. Pero nos dicen tranquilos que la plata no nos llegó a la campaña. El hijo del presidente se la robó. Imagínense la defensa que nos dan. Y yo quiero terminar con esto nuevo. Cuando todos sabemos que la segunda Marquetalia goza de la protección de Maduro, que el ELN goza de la protección de Maduro, que las disidencias gozan de la protección de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos le puso fin. Senadora, un minuto para que termine, que hay otros senadores también citantes que van a intervenir. Mire, cuando le dijo esto, senadora Angélica, le dice, vamos a tumbar a Maduro, el presidente Petro sale a defenderlo. Hace una zona binacional controlada por el ELN en el Catatumbo, donde se produjo la mayor crisis humanitaria de la historia, más de 30.000 desplazados, y se lo entrega al ELN. Y ojo, sale a decir que la fuerza pública colombiana tiene que juntarse con el ejército de los soles comprometido en el narcotráfico. Y después preguntan por qué lo meten a la lista Clinton. Y después preguntan por qué Colombia empieza a figurar como un destino. Ojo pues, porque el presidente Gustavo Petro suspendió la entrada de la información de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para que nadie en Colombia vuelva a saber lo que está pasando, y decidió reemplazar la senadora Angélica con la inteligencia militar de Venezuela. Y entonces, ya te la doy, querida senadora. Termino con esto, porque esto el país lo tiene que leer. La senadora Catherine Jubinao, que como yo y como el Contralor General de la República fuimos notificados no de una amenaza, sino de un plan para asesinarnos ya pagado, con sicarios extranjeros que ya estarían en Colombia para matarnos, le pregunta al presidente Petro, presidente, ¿y nos va a matar la famosa Junta del Narcotráfico de la que usted habla? Y yo les voy a leer lo que le contestó el presidente Petro a Catherine Jubinao, representante a la Cámara. Así es, la Junta del Narcotráfico tiene un segundo nivel operativo, que son el Clan del Golfo, Iván Mordisco y la fracción de la segunda Marquetalia en guerra hoy con el ELN. Se reunieron 17 organizaciones manejadas por la Junta, que ya no son los de Dubái, son las guerrillas con las que negocian en la paz total, senador Cepeda. 17 organizaciones manejadas por la Junta, entre ellas la sección de la segunda Marquetalia, para organizar un plan de saboteo de las elecciones. Por eso fortalecí tu seguridad. Yo me vine a enterar que el plan de asesinarme que me notificó el gobierno no es de la Junta del Narcotráfico, es de la segunda Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe, es del ELN con el que negocia el senador Cepeda, es de las disidencias que protegen y defienden y que cogobiernan en los organismos de inteligencia que les entregó el gobierno del cambio cuando reincorporó los zampones. Que no se le olvide a Colombia, porque la seguridad se viene recrudeciendo. Si alguno quisiera decir que esto es especulación, basta ver lo que ha pasado con el narcotráfico. Producimos el 72%, senador Gallo, de la cocaína del mundo. El secuestro creció 100%, la extorsión 50%, los atentados terroristas 57% y el homicidio 8%, y eso que estas fichas están desactualizadas. Yo quiero terminar con el tema de Papá Pitufo, porque es que el gobierno Petro cada cierto tiempo le aparece el personajito azul. Ahora resulta que Papá Pitufo también le dio 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. Y para terminar, simplemente decirles, aquí está la evidencia de que además del pacto de la picota, hubo un pacto con las disidencias y los grupos narcoterroristas, y que el gobierno les ha pagado entregándoles un salvoconducto para delinquir en Colombia a través de la paz total. Ahí les dejo las fotos. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, senadora. No acostumbro a responder a las campañas que son cada vez más insistentes de calumnias, mentiras, insultos, embustes. Pero dado que se ha utilizado el recinto
de esta corporación y el debate de control político para hacer de esta campaña algo más sonoro, me veo precisado en emplear el valioso tiempo de esta Cámara para responder a esto que se le ha llamado debate de control político, pero senadora Valencia, se lo digo con respeto, más bien es un alegato de recortes de semana. No hay ninguna investigación seria, enjundiosa en lo que usted nos dijo aquí. Conjeturas, muchas acusaciones sin ningún sustento, mucho chisme, pero algo que uno diga tiene un fundamento serio. Ahora, si se trata, perdón, si usted me permite, hay gente obsesionada conmigo como cierto senador de esta corporación que no duerme sin... Pero bueno, ya por favor, tranquilícese. dejemos que el senador pueda intervenir y respetemos el uso de la palabra. Sí, el respeto, que es algo ajeno a algunos, pero bueno. Entonces decía que, pues eso sería muy anecdótico y simpático y pintoresco, pero es que aquí se han dicho cosas infames, como por ejemplo que el señor presidente y yo estamos detrás del asesinato del senador Miguel Uribe. Esa acusación es tan infame que ni siquiera tiene el respaldo de una acción judicial, senadora Valencia. Usted no ha tenido el valor de ir ante los órganos de justicia a sustentarla, porque sabe que si lo hace, usted sería objeto también de una acción judicial, por una falsa denuncia. Yo la escuché atenta y respetuosamente. Así que hay infamia, por supuesto. Ahora, el debate en realidad no es con usted, es con su jefe político. El expresidente Álvaro Uribe ha hecho una larga entrevista en la revista Semana, en la cual muestra realmente las raíces de toda esta campaña, que son dos. La primera de las raíces de todo esto que escuchamos aquí, sin sustento, repito, es el resentimiento por cómo la justicia viene operando. Y la verdad es que cada vez se está cerrando el cerco en torno al expresidente Uribe. Porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano Santiago, ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar, hoy por hoy, el señor Santiago Uribe. Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, ni más faltaba, es si su hermano sabía de lo que pasaba en la Carolina. ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran 12 o 13? ¿Los apóstoles eran 12 o 13? ¿Me permite desarrollar ahora mi respuesta? ¿Me permite desarrollar mi respuesta tranquilamente? Usted tuvo 2 debates. Momentico. Ahora me va a permitir. Senador Cepeda. Por favor, senadora Paloma. Eso pasa cuando le invitan a uno a un debate. Sonido, por favor. Senadora Paloma, para una moción de orden. Presidenta. Si no van a respetar, nos va a tocar levantar la sesión. Yo les pido el favor que se calmen. Moción de orden para la senadora Paloma Valencia. Presidenta, no entiendo cuál es la molestia con las mociones de orden. Si ayer ellos me pidieron como unas 15 durante mi intervención. Entonces, cuando las de ellos sí sirven, las mías no, presidenta. Pero también le quiero... Por favor, dejen escuchar. Adelante, senadora. Presidenta, vea, ayer ellos me pidieron unas 15 mociones de orden, verificaciones de quórum durante toda mi intervención. Silencio, por favor, y les pido a los senadores y senadoras, pidieron una moción de orden, la estoy concediendo, vamos a escuchar de qué se trata, por favor. Senadora Paloma,
No, presidenta, yo no entiendo cuál es la molestia de los senadores del pacto histórico. Ellos ayer pidieron unas 20 mociones de orden durante mi intervención. 4 veces la verificación del quórum. Pero mi moción de orden no es por eso, presidenta. Yo quisiera que el señor secretario nos indique cuáles son las reglas del debate, porque este debate está citado por nosotros. Entendería que al senador Cepeda se le entregue el tiempo que corresponde a su partido, como lo tendrá el Centro Democrático y los demás partidos. Aquí no nos van a montar un debate contra el presidente Uribe utilizando un debate citado por la oposición. Me da mucha pena. A ellos no les gusta cumplir la ley y le pido al secretario que lea los artículos sobre los debates de control político. Paloma, no se preocupe que hay garantías para todo. La mesa directiva organiza el debate, las bancadas tienen tiempo estipulado, todas las que quieran intervenir en el debate, y les pedimos que dejemos terminar la intervención del senador Iván Cepeda. Gracias, presidenta. La regla del debate es sencilla, senadora Valencia. Es que usted no me dice lo que yo debo decir aquí. Eso es sencillo. Usted ya dijo lo que usted quería, pero no me va a poner a recitar lo que usted quiere. Entonces, segundo tema, segunda raíz de todo este papelón que están haciendo aquí los señores y señoras del Centro Democrático. Es muy Qué pena, sencillo. senador, están pidiendo otra moción de orden. ¿Pero qué hacemos, presidenta? Si... Tengo que aplicar, sí, senador, entiéndame que tenemos que darle cumplimiento a la ley que usted va a hablar. Moción de orden, senador Pinto. Gracias, presidente. Mire, yo con todo el respeto a la plenaria, le digo, yo también soy citante de este debate. Pero es que la ley quinta, a la que hace alusión la senadora Paloma Valencia, establece las reglas del debate. Primero hablan los citantes del debate. Y después de los citantes del debate tienen que hablar los citados, que es el gobierno que está aquí presente. Y después tienen que hablar las bancadas. Lo establece la ley quinta. Dele, señora presidente, dele cumplimiento a la ley quinta, que es la que rige los debates en las plenarias del Congreso de la República. El senador Pinto está perdiendo la cordura. Por favor, serénese. Cálmese. Siga, senador. Voy a continuar mi intervención. Rápidamente, no va a ser larga además. Segunda razón por la cual están en esta campaña orquestada por el expresidente Uribe. Y es que es evidente, ustedes tienen un problema de fracaso de su proyecto político. Porque juntas y juntos los precandidatos del Centro Democrático no suman en la encuesta ni siquiera el margen de error de las encuestas. Eso lo digo con respeto, porque debiera llamarlos a la reflexión. Algo no están haciendo ustedes correctamente. Por eso es que la ciudadanía no los está favoreciendo. No le están hablando al país. Están hablando con resentimiento, con odio y buscando infundir miedo. Y así no es. El problema es el siguiente. El ministro Iván Velázquez, quien no está presente hoy aquí, fue en su momento el investigador estrella de la Corte Suprema de Justicia en la investigación de la parapolítica. Esa investigación, señoras y señores, evitó lo que el expresidente Uribe dice que estamos intentando hacer algunos, que es destruir la democracia. No, nosotros no queremos ni vamos a destruir la democracia. Ustedes destruyeron la democracia al traer a este recinto al 33% de paramilitares y narcotraficantes, que un magistrado ejemplar como Iván Velázquez logró con otros llevar a la cárcel, entre quienes estaban, hay que reconocerlo y decirlo, otro familiar del expresidente Álvaro Uribe, quien presidía esta corporación, el señor Mario Uribe, quien también es un parapolítico, otro paramilitar en esta larga historia. Entonces, si la acusación, senadora Valencia, es que soy amigo del ex magistrado Iván Velázquez y ex ministro, se lo digo con todo honor y todo orgullo. Me siento absolutamente honrado de la amistad del doctor Iván Velázquez. Respaldo su carrera pública
y siento que este país le debe enormes gratitudes por sus servicios a la patria al haber erradicado de esta corporación a tanto criminal que ustedes trajeron aquí. Pero sigamos adelante. Claro, entonces ahora ya no es trabajar y trabajar y trabajar, sino mentir y mentir y mentir todo el tiempo. Y vamos a decir algunas cosas de las mentiras dichas por usted en este recinto. Solamente algunas, para no entrar a exacerbar más la paciencia antes de que algún congresista llegue a utilizar la violencia física, porque a veces uno siente una energía, especialmente de este sector aquí, de al lado de mi curul, como si me fueran ya prácticamente a pasar a la violencia física. Bueno, lo primero, fue durante el gobierno del expresidente Iván Duque que los grupos armados que había logrado contrarrestar el acuerdo de paz de 2016 tuvieron un crecimiento exponencial. El ELN, lo recuerdo aquí, cifras del Ministerio de Defensa, pasó de tener 2.800 integrantes a 5.800. El Clan del Golfo consolidó su poder criminal y narcotraficante en 14 departamentos del país. Y en el mes de abril de 2021 paralizó media Colombia. Tal vez ustedes no se acuerdan de eso. Tienen una memoria volátil, pero yo sí me acuerdo. Que aquí lo único que se podía era ir a un matrimonio como el que hicieron en Córdoba, señores que eran de las bancadas que están aquí, para hacer un matrimonio. Ese fue el único que permitieron hacer los señores del Clan del Golfo en la ciudad de Montería, porque el resto no se movía ni una hoja sin su permiso. Ese fue el gobierno de Iván Duque, en el que crecieron las masacres 300%. Hay que recordárselos a ustedes también. Así que lo que recibimos, señoras y señores, fue ese crecimiento. Segundo, la paz total y las negociaciones. Los documentos que usted dice hemos firmado. A ver, en la mesa de negociación del ELN y en una de las mesas en las que está el gobierno negociando con una disidencia, están los señores José Félix Laforí y el señor Fabio Valencia Cossa. Para que no se diga que esa presencia es una presencia individual, a espaldas del Centro Democrático. Yo quisiera que viéramos un video del señor expresidente Álvaro Uribe en el último congreso de la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN, noviembre del año 2024. Por favor, que ruede la cinta para ver en qué estamos. Cálmese. Cálmese. Moción de orden para la senadora Paloma Valencia. Es su jefe. Escuche. Cepeda, no me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda. Moción de orden para la senadora Paloma Valencia. Aquí tiene que haber un respeto por los debates. Esto no es un debate al senador Cepeda y usted lo está tratando como un citante. El intercambio entre Paloma Valencia e Iván Cepeda no solo fue uno de los episodios más tensos del Congreso en meses, fue la radiografía de un país que ya no logra disimular la profundidad de sus fracturas. Valencia disparó una secuencia de señalamientos que recorrieron cárceles, campañas electorales, pactos clandestinos, desaparición de pruebas, infiltraciones en instituciones y decisiones judiciales que, según ella, favorecen a estructuras criminales bajo el marco de la paz total. Su discurso, saturado de documentos, fechas y afirmaciones categóricas, buscó instalar una idea demoledora, que el Estado ha sido permeado desde adentro y que la línea entre el poder político y el crimen organizado se ha vuelto peligrosamente borrosa. Cepeda, por su parte, respondió con la misma contundencia, pero desde otro ángulo, desestimando todo como un montaje político, acusando al uribismo de manipular la opinión, recordando su versión de los hechos, reivindicando a sus aliados y llevando el foco hacia el pasado reciente, donde él asegura que nacieron los verdaderos desastres institucionales. De un lado y del otro, la verdad termina siendo un arma más, no un territorio común. Lo más inquietante de este debate no es la vehemencia, ya habitual en el Congreso, sino lo que revela, instituciones que se acusan mutuamente de haber sido capturadas, organismos de inteligencia convertidos en campo de batalla, operaciones militares cuestionadas desde la política, fiscales señalados de actuar al servicio de unos u otros,
Y un país que observa cómo los protagonistas se destruyen sin que nadie responda con claridad a la pregunta esencial: ¿quién está protegiendo realmente al Estado colombiano? Mientras cada bando construye su propio relato, el ciudadano queda atrapado en medio de versiones incompatibles, silencios incómodos y consecuencias que sí se sienten en la vida real: más violencia, más territorios en manos de grupos armados, más dudas sobre el funcionamiento del Estado, más temor sobre quién decide realmente dentro del poder. Y lo más grave, menos confianza en que alguien esté diciendo toda la verdad. Este choque entre Valencia y Cepeda, lejos de ser un episodio aislado, parece marcar un punto de quiebre. No porque uno tenga más razón que el otro, sino porque ambos representan fuerzas políticas que ya no discuten, se acusan, se atacan, se deslegitiman mutuamente. ¿Cómo se construye institucionalidad desde ese escenario? ¿Quién investiga a quién cuando todos se señalan como cómplices? ¿Cuánto más puede resistir un país cuya clase dirigente parece vivir instalada en un permanente estado de guerra política?